Bien, ¿qué es un sistema de gestión? Solamente como nos menciona la ISO 45001, ¿qué es un sistema de gestión? Dice que es un conjunto de elementos de una organización. Solo sistema de gestión, todavía no hablamos netamente de seguridad en el trabajo. Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados y que interactúan para poder establecer políticas, para establecer objetivos y para establecer procesos. ¿Para qué se hacen todas estas políticas, objetivos y procesos? Efectivamente, para lograr los objetivos planteados como empresa, como organización. ¿Sí? Entonces, entendamos y desmembremos un poco más esta terminología. Conjunto de elementos de una organización y entiéndase por organización aquella persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades. Y cuando hablamos, por ejemplo, que tenga funciones y responsabilidades, pues estamos entendiendo que en una organización, dígase empresa, existen muchas áreas que de por sí ya tienen sus propias funciones y responsabilidades. Y eso es una organización, definitivamente. No necesariamente tiene que tener funciones y responsabilidades que estén enfocadas a mi propio interés. Tienen sus propias funciones y responsabilidades, tienen sus propias autoridades y están relacionadas efectivamente para que ellos también puedan cumplir sus objetivos. Objetivos que, repito, es lo que busca en general el sistema de gestión. Un favor enorme, aquellos que están manipulando la pantalla, todos estamos siendo afectados por los garabateos que están haciendo. Por favor, evitemos el marcado de pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, ello con respecto a qué es una organización. Ahora, me dice que este conjunto de elementos que puedan tener esta organización están interrelacionados y que interactúan para establecer políticas. Frente a ello, ¿qué cosa es una política? Una política son intenciones. Intenciones que determina la organización a través de su alta dirección, pero que al mismo tiempo de ser intenciones también nos dicen cuál va a ser la dirección a la cual va a ir esta organización. Intenciones que nosotros hemos sabido ver en nuestra organización, de repente en un documento, y se establece, y todos lo conocemos a través de ciertas palabritas que en este momento pregunto. ¿Cómo se transmiten o cómo se concentran estas intenciones de dirección de la organización? ¿A través de qué? En una política. Lo ponen a través del chat. ¿A través de qué se hace real? Excelente, ya Luis entendió la pregunta. Excelente. ¿A través de qué se hacen estas intenciones o se sobreentienden o se hacen llegar estas intenciones de la dirección de la organización? A través de compromisos. Compromisos que nosotros vemos desde la alta dirección, entiéndase que este compromiso nace desde la alta dirección y es de acogida completa hasta el último de los trabajadores. Todavía no hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando netamente de política. Que vale la redundancia, efectivamente, deberían cumplirse, porque son compromisos. El tema también entra ahí nuestra labor como especialistas, cuando tenemos que hacer justamente la toma de conciencia para cumplir y entender intenciones y direcciones que la dirección está tratando de promover dentro de la organización. O sea, acá hay todo un trabajo para que estas políticas no solamente queden pues en el cuadrito que está publicado en todas las paredes y que bien bonito lo ponen con vidrio y con todo el... Es que eso no es una política. Y con eso quiero empezar yo sé que acá hay muchos profesionales en el tema y por eso quiero empezar que lo que busca un sistema de gestión, inicialmente este curso como interpretación, es salirnos de ese vacío rutinario y que muchos creen que un sistema de gestión es pásame el formatito, quién maneja por ahí un procedimiento, un documento de tal. Todo tipo de documentación no sirve de nada si no entendemos el sentido del para qué o por qué se está haciendo y cuál es el objetivo principal. Igual, pasemos un modelo de política, pues va a seguir siendo un documento que se publica y se pega en la pared y nadie lo cumple. Si es que no entendemos que básicamente lo que se busca con eso es que el gerente general o la alta dirección de la compañía pueda expresar a través de su compromiso cuál es la intención y la dirección de la organización, en la materia que sea. A ver,
Eh, en este momento, justamente aprovechando que hay para compartir, Luis, todos te estamos leyendo, así que no te preocupes. Este curso, repito, es bastante también para compartir y por eso es libre, ¿no? A ver, adelante. Dale, por favor, Luis, frente a ello, de repente, ¿qué tienes que compartir con respecto a la política? Bien, creo que se desconectó. Continuamos. Va a haber un momento, señores, en que yo les voy a decir, ¿sabes qué? Este es el momento que vamos a empezar a dar preguntas, respuestas, experiencias, para que no vayamos mezclando tampoco todo en uno solo. Sí, lo vamos a conversar. Repito, esta parte a mí me interesa muchísimo lo que mencionas, Luis, el tips. Dentro de mi experiencia hay muchísimos tips que de repente no están dentro de la norma porque son parte de la experiencia netamente como profesionales. Y uno de los tips que les adelanto para este tema de cumplimiento de políticas, ya sea del gerente general, porque en realidad es de él que nace esta propuesta, sino que en la mayoría de las organizaciones, porque no hay esa oportunidad de saber cuáles son esas intenciones y direcciones, ah, ya, tú eres el jefe de seguridad, tú encargas de hacer la política y ya yo te la firmo. No, pues, o sea, hasta ahí, si queremos darle temas de sistemas de gestión, no podemos seguir cayendo en ese tipo de cultura. Entonces, para eso sí hay. Y existen, bueno, existen muchas habilidades que son necesarias justamente de los administradores de sistemas de gestión y de las cuales, de todas estas habilidades, yo recomiendo tres. Y dentro de mi equipo de trabajo, yo promuevo que se utilicen tres habilidades de dirección muy especiales. La primera es la comunicación efectiva, que definitivamente del profesional que ve sistemas de gestión tiene que ser a todo nivel, porque es de esa forma que tú consigues justamente de que la alta dirección tenga confianza en para qué está haciendo esta documentación, para qué está proponiendo este compromiso dentro de su sistema de gestión, cómo va a ser llegar sus intenciones de dirección, la comunicación efectiva a todos niveles, para que te entienda también el trabajador, porque entiéndase que el idioma en el cual habla la alta dirección no es el mismo idioma que habla el trabajador, y aquellos profesionales lo saben, porque al menos en los momentos de capacitaciones, ahí tú haces la conexión y te das cuenta que no es lo mismo hablar con un trabajador, especialmente con un trabajador que es muy antiguo, con un trabajador que es nuevo, y no es la misma forma que también con la que hablas con el empleador. Bastante cuidado. Comunicación efectiva es mi primer tips. Segundo tips, el nivel de la habilidad de negociación. Importantísima el nivel de negociación porque entiéndase que buscar el bienestar, la integridad física o de la salud del trabajador es un interés mutuo. No solamente es tu interés porque te contrataron como jefe de seguridad y necesitas conseguir objetivos, no, también dentro de la organización, a pesar, y por eso que es interesante entender esta filosofía o esta definición. Dice que es un conjunto de elementos de una organización y me dice que la organización tiene sus propias funciones y responsabilidades. Entonces, dentro de estas funciones y responsabilidades, cuando tú utilizas esta habilidad de negociación, te das cuenta y te aseguro que te sorprenderías de saber que ellos también buscan seguridad y salud, pero no lo conocen en esos términos. Y al final te das cuenta que sí puedes hacer una línea adecuada de trabajo mutuo con cualquier área dentro de tu organización. Segundo tips. Y tercer tips es el de coaching. Repito, puede haber muchas y alguno me dirá que puedo utilizar una más ahora ahí, pero dentro de mi experiencia, para mí estas tres son mi fuente en sistema de gestión. Coaching porque es necesario, ya sea para la parte directivo o ya sea para la parte baja de personal, mandos medios, mandos bajos, el que puedas hacer un adecuado acompañamiento para llegar a niveles de conciencia. No se trata, esto se hace porque se hace y esto debe ser así, debe ser así. No, justamente entra ahí esa habilidad de acompañamiento para que puedas conseguir el nivel de conciencia. Y valga decir que por eso es que existen nuevas filosofías en el sistema de gestión que justamente nos hablan, por ejemplo, de seguridad basada en el comportamiento. ¿Y por qué tiene tanto nivel de importancia? Porque lo que buscas en realidad en este acompañamiento es que sea luego el trabajador que consiga un nivel de conciencia que te permita que sea autosostenible y que al mismo tiempo ese trabajador te sirva como una cadena multiplicadora frente a los demás trabajadores. Para mí, tips principal cuando quiero promover un nivel de política.
Excelente. Interrelacionan e interactúan para establecer políticas, para establecer objetivos. Con objetivos no hay vuelta que darle. ¿Qué son los objetivos? Pues es el resultado que se busca lograr. Y entiéndase, estamos hablando todavía de cualquier sistema de gestión. Y nos estamos basando, bueno, en las terminologías o en los términos de la ISO 45001. Pero sin embargo hay que considerar también que dentro de los objetivos de un sistema de gestión que no está específico todavía en un área en específica, un sector o una materia específica, pues existen distintos tipos de objetivos, como por ejemplo, frente a esas autoridades de cada grupo de personas, están los objetivos estratégicos, están los objetivos tácticos y los objetivos operativos. Y hay que considerar, en realidad, dentro de la organización, estos tres enfoques. Cuando hablamos de objetivo estratégico, se refiere básicamente a la dirección de la compañía. Y entiéndase que este es el idioma de objetivos que habla la alta dirección. Dentro de los objetivos estratégicos, si hablamos ya directamente de un sistema de gestión en específico, pues no le puedes hablar de objetivos operativos cuando ya no está en cancha o de competencia de la alta dirección. Tienes que hablar de efectivamente los objetivos estratégicos. Si estamos hablando de mandos medios, que justamente son los que van a ver cómo direccionan para lograr estos objetivos estratégicos, pues hablaremos de objetivos tácticos, que son netamente de mandos medios. Y si pues vamos a trabajar con la parte operativa, la parte de mandos abajo, pues tenemos que hablar definitivamente en objetivos operativos. Y no podemos mezclar los tres, pero sin embargo sí tienen que ser de conocimiento total. Porque si no consideramos los estratégicos para saber a dónde vamos, tampoco vamos a poder tomar decisiones adecuadas para saber cuál es la táctica para lograr el objetivo. Y menos vamos a ver cómo vamos a hacerlo si es que no sabemos cuáles son nuestros objetivos operativos o cómo lo vamos a hacer. Entiéndase estos tres niveles dentro de los objetivos. Los objetivos definitivamente pueden referirse a distintas disciplinas. Pueden ser objetivos financieros, pueden ser objetivos económicos, pueden ser objetivos de recursos humanos, pueden ser objetivos de, no sé, del área de mantenimiento, objetivos de reducción de costos, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, objetivos ambientales. Dentro de la organización existen distintos tipos de objetivos. No solamente los que le interesa a la organización son tus objetivos de tu sistema de gestión. Hay muchísimos objetivos. ¿Y por qué es necesario considerarlos? Y acá va una pregunta fundamental, o disculpen, una aclaración fundamental. El sistema de gestión, sea la materia que sea, tiene que sumar a la organización. Y cuando hablamos de que tiene que sumar, tiene que ser de importancia relevante para poder cumplir los objetivos de la organización. No podemos desvincular el sistema de gestión de los objetivos, de la estrategia o de lo que la compañía quiere lograr. Si nosotros nos enfocamos, no, que tengo que hacer mi registro, mi documento, mi papeleo, tal, ¿por qué? Porque lo tengo que hacer y no sabemos para qué se tiene que hacer, ¿sí? ¿Cuál es la esencia de lo que se está haciendo? ¿Cuál es el objetivo principal que suma la estrategia principal? Pues el sistema de gestión va a ser un cero a la izquierda. Va a ser eso, solamente un sistema, de repente, ya, yo quiero solamente un sistema de gestión de seguridad del trabajo para cumplir la ley, porque de ahí no me suma para nada. El gran problema a veces es cuando nos olvidamos de que en realidad debemos considerar que nuestro sistema de gestión debe dar cumplimiento a los objetivos principales de la empresa. Una empresa, en términos fríos, ¿para qué existe? Pues para crear dinero, para generar ganancias, utilidades. Y si nuestro sistema de gestión no está enfocado a ello, pues creo que también tendríamos que redimensionar nuestra dirección de sistemas de gestión. Dice que también tenemos que considerar esta terminología, aquella interrelación que existe con los procesos. Pregunta que acá entre nosotros vamos a compartir y vamos a dar idea. En el chat, a criterio de ustedes, ¿qué es un proceso? Todos los días vemos en nuestra chamba, en nuestro trabajo, procesos. ¿Qué es un proceso? Tal y como ustedes lo quieran nombrar, ¿qué es un proceso? No interesa si es la terminología exacta. Para ustedes, ¿qué es un proceso? A través del chat. Conjunto de actividades. Gracias, Carlos. ¿Qué opinan los demás? O los demás ya cogieron su sábana y su almohada por la hora. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es un proceso? Tiene que, ¿ven? Dos que acaban de participar en este momento han coincidido en una palabra clave. Es un conjunto.
Sea de actividades, sea de operaciones, si están directamente relacionadas. Son etapas, efectivamente, las etapas también son parte de los procesos. La secuencia de actividades, no interesa la palabra que yo pueda utilizar para describirlo, lo importante aquí es entender que es un proceso. No es saber específicamente la terminología como lo dice, no sé, la Real Lengua Española, no. Conjunto de actividades, etapas de trabajo secuenciados, son secuencias, conjunto de procesos, mapa de procesos, y ahí ya le vamos dando forma a documentación en específica. ¿En qué se ve traducido? Interesante saber que tiene una relación directa con los mapas de procesos. Etapas para llegar a un objetivo, programas, conjunto de actividades de un proceso paso a paso. Efectivamente, un proceso, básicamente, cuando hablamos de que tiene un paso a paso, digamos que tiene un inicio y tiene un final. Ya, para entenderlo. Y dentro de ese inicio y ese final, definitivamente tenemos que considerar que algo entra a ese inicio. Por ejemplo, vamos a hablar de que querramos hacer una silla, así de sencillo. Vamos a hacer el proceso de fabricación de una silla. Entiéndase así de esta forma. ¿Qué cosa ingresaría para este proceso de una silla? Y si se nos escapa algo, pues definitivamente vamos a tener el gran problema de que el proceso no ha sido completamente o adecuadamente mapeado. Entonces, bueno, ya que querramos hablar de procesos, ¿qué cosa entraría en una fabricación de una silla? Entrarían materias primas como por ejemplo la madera, sí. Entrarían de repente insumos como de repente clavos, pegamento. Entrarían el uso de herramientas como por ejemplo una, ¿cómo le llaman esto? Una cepilladora, una cortadora, etc. Eso respecto a lo que de repente sea parte física. Excelente. Entra mano de obra y entra trabajo profesional a través del planeamiento. Muy buena. Entra planeamiento como resultado de un trabajo profesional. Entra mano de obra, ¿sí? Entra, por ejemplo, yo si no tengo, por ejemplo, un diseño, y ahí está, excelente, lo dijeron, entra diseño. Si yo no tuviera un diseño, imagínense qué tipo de silla podría ser. De repente, si yo quiero ser alguien más del mercado y no analicé mi proceso, voy a tener una silla como todas las demás y no se va a vender, y no se va a diferenciar, o no se va a poder mejorar. Entonces, interesante saber también cómo ingresa todo ello. Ingresa, por ejemplo, también el tema del marketing, aunque no lo crean. Porque en el marketing vamos a poder obtener en realidad qué cosa le está esperando el cliente con respecto a, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que ingresó un montón y la lista es interminable. Y repito, si en la primera no le hiciste adecuadamente, tranquilo, no significa que te van a votar de la organización, por el contrario, si tú reconoces de que eso de repente todavía está para mejorar, excelente, porque ese es el objetivo también de los procesos, que tenga, que tenga una línea de mejora continua. Hoy lo hice de esta forma, allá, mañana lo vuelvo a identificar y veré otra forma. Dentro de este proceso también pueden generarse durante ya estos paso a paso, se pueden generar salidas internas antes de una salida principal. Dígase, por ejemplo, mermas. Dígase, por ejemplo, de repente se nos dobló un clavito y bueno, se perdieron los clavos. De repente se me cayó el pegamento y bueno, se perdió el pegamento. De repente tuvimos mano de obra ociosa, ¿sí? Entonces tuvimos hombres perdidas. Entonces todas esas cosas también tenemos que verlas dentro del proceso. Y al final, ¿qué es lo que voy a obtener? Mi silla. ¿Sí? Entonces, todo esto fue necesario para crear una silla. Excelente, mano de obra eficiente dentro de las salidas. Entonces, lo dijeron ustedes y lo confirmamos porque la norma te da la mano de que estuviste en lo correcto. ¿Qué dice con respecto a los procesos? Que es un conjunto de actividades que están interrelacionadas o que interactúan. Si hablamos de un proceso, sería imposible decir que una de estas actividades esté por otro lado o no tenga relación directa al proceso. Si nosotros tenemos, y de repente me adelanto un poco cuando hablemos de mapa de procesos, si nosotros tenemos actividades en un mapa de procesos que no suman, pues tendrás que hacer ahí los procesos de mejora, porque tales actividades tienen que sumar al objetivo principal del proceso, ¿sí? Tiene que estar interrelacionado y tiene que interactuar. Y solo así vas a tener pues una transformación correcta de todas las entradas en una correcta transformación de salida. Proceso importante. Y estoy hablando de forma general, pero sin embargo, cuando entremos de repente a la parte micro, se va a entender aún más. ¿Qué tan importante es el proceso dentro de la terminología de sistema de gestión? ¿Y esto para qué se hace todo lo que acabamos de conversar? Definitivamente, repito, para lograr estos objetivos, aquellos que la
empresa se planteó, o disculpen, la organización se planteó dentro de las intenciones y dentro de la dirección que se quería lograr, tal como sistema de gestión. Muchos dicen, y acá lo quiero comentar porque muchos piensan, y especialmente aquellos que se dedican a la consultoría, yo soy consultor y por eso lo digo. Acabo de empezar un cliente que me acaba de decir que nunca ha tenido un sistema de gestión, así que quiere empezar de cero su sistema de gestión. Pregunta, aquellos que me contesten por el chat, ¿y alguna vez ustedes han encontrado una organización, sea en consultoría o sea donde trabajan, que su sistema de gestión esté en cero? Pónganme sí o sean no. Ya. Aquellos que contestaron sí, vamos a aclarar un poco, porque yo también lo creía en algún momento, por eso lo repito. Y es más, me dijeron, no, yo nunca he implementado, nunca hemos hecho nada acá, así que mi sistema de gestión debe estar en cero. Y a veces los consultores cometemos el error de pensar que efectivamente el sistema de gestión está en cero, pero es mentira. Toda organización, desde el momento que empieza una labor, inconscientemente ya está teniendo labores orientadas a sistemas de gestión, solo que no tienen forma, solo que no están orientados y específicamente nunca ha tenido alguien que se dedique a darle forma. Y por eso es que es muy importante que todo consultor o todo implementador o cada que empieces a iniciar tu programa anual o tu sistema de gestión, hagas un diagnóstico. Siempre. Y te vas a dar con la sorpresa de que cuando haces ese diagnóstico, pues nunca va a estar en cero. Siempre va a tener algo, solamente que no sabían que lo tenían. Y es necesario, repito, que hagas un diagnóstico antes de empezar un sistema de gestión, sea el que sea. Claro, exacto. Y muchos también, Carolina, gracias porque lo acabas de decir. No hay nada documentado. Y también sacémonos de la mente, y es algo que la ISO ha tratado de sacarle de la mente de todos los profesionales en materias de sistemas de gestión, que todo tiene que estar documentado. Vale decir, 9001 nos enseñó que todo debe estar documentado. Ya ISO se dio cuenta de que los sistemas altamente documentados se convierten en sistemas burocráticos que, por el contrario, evitan que el sistema logre cumplir sus objetivos. Y es por eso que nuestras nuevas normas ISO, y se han percatado, documentación obligatoria te pide poca, porque nos evita justamente sacarnos de esta burocracia documentaria y ser más realistas, ser más activos. Yo puedo decir que la compañía tiene un procedimiento no porque lo tenga escrito, sino porque ese procedimiento lo conoce Pepito, lo conoce Juan, lo conoce Eva, lo conoce Ana, y todos lo dicen de la misma forma. Entonces yo puedo evidenciar de que ese procedimiento existe en esta organización, pero no necesariamente está documentado. ¿Sí? Y eso no va a evitar que el proceso cumpla con sus objetivos. ¿Sí? Primacía de la realidad, Christopher, efectivamente. Primacía de la realidad. Bien. Y aquí, no puedo quedarme callado, compartirlo con ustedes, compañeros, amigos, que yo soy uno de los que estoy frustrado enormemente de la última normativa que hemos tenido en materia de COVID-19 con respecto al plan de vigilancia COVID-19. Frustrado y al mismo tiempo molesto, se podría decir incómodo, que a pesar de todos aquellos que nos dedicamos a sistemas de gestión, que sabemos la gran importancia que tiene un sistema de gestión para una organización, para poder detectar, prevenir y todo lo que es la esencia de un sistema de gestión, salga una normativa que mencione que para aquellas empresas que no tienen sistema de gestión de seguridad y del trabajo, basta implementar su plan y se acabó, para que puedan funcionar. O sea, de verdad, repito, esa parte se trae abajo el enorme trabajo que todos los profesionales de sistemas de gestión tenemos, porque estamos entrando en algo tan interesante de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y frente al poder que puedan tener las empresas, porque entiéndase que esto fue por poder de las empresas este cambio normativo, se les dé la facilidad de que funcionen como quieran funcionar y sin interesarles por lo que venimos trabajando. La seguridad y salud de los trabajadores como esencia de inversión o de posibles gastos que se pudieran dar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
y que básicamente acá están yendo también contra los objetivos directamente de la organización al decirles que no necesitan un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero repito, hay mucha presión en esta generación de normativas. Perfecto. Otras características del sistema de gestión. Mencionamos justamente cuántas normas ISO conocen, así que acá hay unas cuantitas, ¿ya? Ya sabemos que existen normas ISO, 22.000 normas ISO hasta la fecha aproximadamente, de las cuales no todas tienen forma de sistema de gestión, y de las cuales algunas sí tienen forma de sistema de gestión. ¿Cuáles son características importantes de este sistema de gestión? Primero que nada, que un sistema de gestión puede tratar de una sola disciplina o también se puede tratar de varias disciplinas. Y en términos chabacanos, en términos comunes para práctica de nosotros, cuando tenemos más de dos sistemas de gestión, ¿cómo le llamamos? Sistema integrado de gestión. Pero sin embargo, también se llama solo sistema de gestión, según la norma ISO, y de repente también en otros países se da, que puede tener 2, 5, 10, 20 sistemas de gestión y le van a llamar sistema de gestión, porque así lo menciona la ISO. Pero para temas prácticos, acá, al menos acá en Perú, es algo muy común que cuando ya sumas más de dos sistemas de gestión, ya le llamas sistema integrado de gestión o sistema de gestión integrada, ¿no? Pero un sistema de gestión, repito, puede tratar una sola disciplina, como también puede tratar varias disciplinas. Importantísimo. Los elementos del sistema establecen la estructura de la organización, establecen los roles y las responsabilidades, importantísimo, establecen la planificación, la operación y la evaluación de desempeño y sobre todo la mejora. ¿A qué le suena lo que acabo de mencionar desde el momento que hablo de la planificación? Porque algo como un input es estructura de organización, roles y responsabilidades que en realidad son parte de la planificación. Pero ¿a qué les suena? ¿A qué les parece esto mencionado? Planificación, operación, evaluación, desempeño, mejora. Excelente. Muy bien, Perla. El PHBA, como lo quieran llamar, círculo de mejora continua, círculo de Deming, círculo de calidad. Pero sin embargo, si tienes este esquema, aquí estás hablando de sistema de gestión. Cuando es cíclico, cuando estás en un proceso constante de implementación, de planificación, operación, verificación, desempeño, mejora, si estás en este círculo constante, puedes decir que tienes un sistema de gestión. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a las normas ISO que no son certificables? Pues básicamente porque todavía están por afinar este círculo de mejora continua. Y básicamente te da estándares, te da parámetros que pueden darte una ayuda para mejores prácticas o para buenas prácticas, pero que no cierran este círculo todavía. Entonces, ¿cuándo sí son certificables? Pues cuando ya tienen forma de sistema de gestión. Bien, ahora entramos a nuestro temita ya interesante de hoy, que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también nos vamos a basar esta terminología de la ISO 45001-2018. Ya entendimos qué es un sistema de gestión y cómo debería estar enfocado. Esa es la madre, esa es la esencia. Este solamente ya se podría decir como para estar específicos de qué cosa trata. ¿De qué trata este sistema de gestión? Pues este sistema de gestión o parte de un sistema de gestión, por eso que les decía, no solamente crean que una organización, porque les dijeron que no tenía nada, no tiene nada. Al contrario, hay partes que sí tiene, pero que no han sido consideradas como sistema de gestión. Que normalmente es utilizado por la organización para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo. Habíamos dicho dentro del sistema de gestión que la política, a pesar de que se había llevado en temas de compromiso, en estos compromisos se denotaba que la intención y la dirección de parte de la alta dirección. Entiéndase entonces que esta dirección y estas intenciones en este sistema de gestión tienen que estar directamente relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí nace una pregunta muy importante y una necesidad muy importante. ¿Por dónde empezaría mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según mi norma ISO 45001-2018? Lo vamos a ver, lo vamos a revisar durante todo el proceso. Lo adecuado es siempre seguir la secuencia que vamos a aprender hoy en día del anexo SL. Lo tenemos que seguir. Sin embargo, repito, cuando ustedes hacen un diagnóstico se van a dar cuenta que hay empresas que sí tienen algo, salteadito, pero lo tienen algo. Entonces, lo adecuado es en su mayoría alinearnos a la estructura de la norma ISO.
Pero sin embargo, nuestra matriz, nuestra parte importante de la planificación va a seguir siendo siempre la política de seguridad y salud en el trabajo. El corazón va a seguir siendo la política de seguridad y salud en el trabajo, que se complementa a la demás documentación, efectivamente, sí, es parte de, pero este es el corazón del sistema de gestión. Si no existen intenciones, si no existe dirección a dónde vamos, pues entonces, ¿para qué tienes un sistema de gestión? Esa es la idea, ¿no? Los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son, efectivamente, prevenir lesiones. Y entiéndase que cuando hablamos de prevenir lesiones, hablamos de los accidentes de corto plazo, aquellos que directamente afectan a la integridad física del trabajador. Y entiéndase lo siguiente, deterioro de la salud de los trabajadores, aquellos accidentes de largo plazo que también son conocidos como enfermedades profesionales o producidas por el trabajo. Entonces, aquí complementa mi sistema de gestión, que no solamente es seguridad y no solamente es salud. Y acá también hago el acápite de que hay empresas que dicen, ah, no, eso lo ve seguridad. Ah, no, eso lo ve salud. Y no se dan cuenta la gran necesidad y por eso que el sistema fue creado junto, seguridad y salud en el trabajo. Pueden estar en áreas completamente distintas, pueden ser gerencias completamente distintas, pero en esencia van de la mano, no pueden estar separados. Y una vez que entienda esos resultados adecuados y previstos en mi sistema, sea de seguridad para prevenir lesiones, sea de salud para evitar el deterioro de la salud, pues tengo que encargarme como objetivo o base principal de mi sistema de gestión de que mi objetivo principal siempre y sobre todas las cosas va a ser tener o proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Bien, y vamos entrando ahora sí a carnecita de la norma. Requisitos del sistema de gestión ISO 45001-2018. Les dije, en el año 2012 se dio este cambio muy importante dentro de las estructuras de la norma ISO. Primera norma que cambió a la estructura de alto nivel, conocida como anexo SL Super Level, estructura de alto nivel de las normas ISO. La primera norma que cambia este esquema es la norma ISO 22301 en el año 2012 de continuidad de negocio. Y de ahí en adelante todas las normas ISO tienen la misma estructura. ¿Cuál es el favor que nos hicieron a todos los consultores? Pues que ahora podemos adecuadamente integrar cualquier sistema de gestión. Y ahora en la actualidad, acá al menos en Perú, existen empresas que tienen sistemas integrados hasta más de 10 normas y funciona muy bien porque básicamente el 40 o 50% del sistema de gestión es igualito, es lo mismo. Lo que cambia en su mayoría es la orientación de contexto, la parte operacional específicamente, ¿no? El control operacional. Pero de ahí casi todo tiene la misma forma, la misma estructura. Y es por eso que es mucho más fácil de integrar. Lo que de repente es un poquito más complicado, por ejemplo, si quiero implementar OSAS 18001, ¿ya? Aunque ya está pasando su temporada. Pero si, por ejemplo, algo que sí sigue durando, por ejemplo, SA 8000, que es el sistema de gestión de responsabilidad social a través de SAI Group, disculpe, de SAI International. Entonces, esta norma es certificable e incluso también tiene un 40% de todo el sistema de gestión que es netamente seguridad y salud en el trabajo. El requisito 3 de esta norma SA8000, el 40% es seguridad y salud en el trabajo. O sea, si ustedes dominan sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bienvenidos, ya tienen el sistema de gestión al 40% de responsabilidad social y pueden certificar SA8000. Porque el otro 60% de ese a 8000 es netamente temas laborales. Temas con respecto a trabajo infantil, con respecto a trabajo forzado, con respecto a horas de trabajo, con respecto a discriminación y otros puntos adicionales. ¿Verdad? Si de aquí en adelante ustedes están aprendiendo este sistema, van a poder también llevar otros sistemas de la mano, porque tienen la misma forma. Repito, ese 8000 no, de repente no tiene este esquema de anexo SL, pero sin embargo hay formas de integrarlo. Y repito, sería más sencillo porque de ahí todos los sistemas ISO, desde el 2012 en adelante, sí tienen esta estructura. Entonces, ya sea calidad, medio ambiente y todas las demás. ¿Qué estructura estoy hablando? Estructura que tiene 10 cláusulas. Repito, anexo SL, anexo de alto nivel, 10 cláusulas. Donde la cláusula 1 nos va a hablar sobre el objeto y campo de aplicación de la norma. Bastante cuidado. Digo bastante cuidado porque muchos profesionales también en el proceso de inicio dentro de sistemas de gestión
Me han sabido, y cuando haga mis objetivos, ¿tengo que considerar los objetivos de la cláusula uno? No, señores. Los objetivos del sistema de gestión todavía lo vamos a ver más adelante. Este de cláusula uno es para entender la norma ISO 45001. Es el objeto y campo de aplicación de la norma, entiéndase. El cláusula 2 nos habla sobre las referencias normativas. Y indíquese, y lo voy a decir, la ISO 45001-2018 no tiene referencias normativas. Y esto porque incluso su guía de apoyo para implementación, pues está en la misma norma en la parte final. A diferencia, por ejemplo, la 9001, que sí tiene referencias normativas porque incluso sus terminologías, sus términos para saber los conceptos los tienen otra norma, sus guías de implementación los tienen otra norma. Entonces, hasta aquí también es parte de interpretación de norma. Cláusula 3, acá sí vamos a encontrar términos y definiciones. Entonces, si yo quiero poder interpretar adecuadamente la norma, pues me voy a esta cláusula 3 para saber de repente qué me dice, qué cosa es sistema de gestión, o qué cosa es un sistema de gestión de seguridad del trabajo, o qué cosa me quiere decir la norma con respecto a organización, o qué me dice con respecto a proceso, etc., etc., etc. Acá voy a encontrar todos esos términos y definiciones. De la cláusula 1 a la cláusula 3 son requisitos generales de interpretación de la norma. Cuando hablo de generales es que no son implementables dentro de mi sistema de gestión. ¿Desde cuándo tengo mis primeros requisitos obligatorios implementables? Desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10. Donde la cláusula 4 vamos a ver en este curso estos 3 días. Bueno, los 3 días no vamos a hablar de la cláusula 4, pero hoy día nos toca hablar sobre la cláusula 4, que es el contexto de la organización. En la cláusula 5 vamos a ver, y eso lo vamos a ver desde mañana, liderazgo. Cláusula 6, planificación. Cláusula 7, soporte. Eso es todo lo que veríamos mañana. Y el día lunes estaríamos viendo cláusula 8, operación. Cláusula 9, evaluación de desempeño. Y cláusula 10, mejora. Son 7 cláusulas implementables en mi sistema de gestión. Hasta aquí, señores, somos 39 participantes. ¿Estamos todavía ahí conectados? ¿Me colocan sí? Si está buena la energía, o de repente ya alguien cogió su frazada. Muy bien, gracias. Por ahí me dice está viva, excelente. Es bueno preguntar porque como estoy hablando, de repente piensan que no los estoy considerando. Sé que me están escuchando y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces, ya sé mis 10 cláusulas, ahora quiero que a través del chat participemos. Lo dijeron hace ustedes hace un momento. Esta es nuestra forma de sistema de gestión, porque ya habíamos leído que dentro del sistema de gestión tiene que tener las partes operativas contempladas adicionales a los roles y responsabilidades y las funciones y la organización. Tengo que considerar planificación, tengo que considerar las actividades de ejecución de hacer y las actividades de verificar y de actuar. Ante esa pregunta, y ya dije que el del requisito 1 al requisito 3 son generales y no implementables como parte del sistema de gestión, y el requisito 4 es de contexto de la organización, ¿dónde colocarían ustedes el requisito 4? ¿Dónde colocarían ustedes el requisito 4? Leemos a través del chat. ¿Dónde colocarían el contexto de la organización en el esquema del sistema de gestión? ¿Lo colocarían en planificar, en hacer, en verificar, en actuar? ¿No lo considerarían? Bien, Eduardo, por ahí ya tenía, creo, la fija. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. A ver, aquellos dicen, repite la pregunta. Va a haber más, así que vamos tranquilos. A ver, yo también soy uno de los que en el proceso de implementar el sistema creí y consideré el requisito 4 de contexto de la organización dentro de la planificación. Sin embargo, esta norma, y tiene sus sustentos adecuados, lo considera como fuera del sistema de gestión, pero no cuando digo fuera significa que no sea parte de, porque en realidad es un input necesario para poder empezar la planificación. Significa que yo no puedo empezar a planificar si no conozco primero la organización, si no sé todavía en el esquema para qué sirve, cuál es el nivel de contexto, entiéndase interno, externo, con quién trabaja, con quién no trabaja, cuáles son los posibles problemas que tenga. Si yo no he diagnosticado primero a la empresa.
¿Se entiende? Entonces, si yo no sé primero de qué trata esta empresa, no la he diagnosticado, pues no puedo empezar todavía ni siquiera una planificación. Entiéndase de esa forma. Y aquellos que dominan, por ejemplo, sistemas de gestión basado en ISO 29783, pues entenderán que hay un documento que te permite también hacer eso, y es el diagnóstico. Y hay un formato específicamente para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, entiéndase, el 4 es un input. La línea base, efectivamente, es un input, es un ingreso para poder iniciar el proceso de planificación. Bien, siguiente pregunta. Ya entendiendo esto, ¿dónde colocarían el número 5, liderazgo? ¿Dónde colocarían dentro del esquema del sistema de gestión el requisito 5, liderazgo? En hacer, en todos, en medio de todos, en hacer. Efectivamente. Cuando teníamos un sistema de gestión basado en OSAS 18001, una de las debilidades que este esquema tenía es que dentro de los procesos, de repente no tanto en la interpretación o en el contenido de la norma, sino en la interpretación y en las metodologías de implementación, es que se cometía el error de considerar el liderazgo del sistema de gestión solamente en ciertos momentos. Momentos como, por ejemplo, lo veías, ya, necesito recursos, señor gerente general. Ya. Señor gerente general, necesito que por favor me firme la política. Y de ahí no volví a saber a la alta dirección, señor, necesitamos hacer la revisión por el o necesitamos hacer la revisión por la dirección. Allá, a ver, trae tu documento y listo, ¿no? Grandes problemas dentro de las metodologías de implementación del sistema de gestión que van a decir, dentro del contexto ISO OSAS 18001 faltaba afinar esa parte. Sin embargo, esta ISO 45001 de 2018 nos da de palo con respecto a ello, porque nos dice que si tu sistema de gestión no considera, no promueve, no motiva el liderazgo en todo tu sistema, en todas sus fases, pues el sistema de gestión no va a funcionar. ¿Sí? Entonces es por eso que nuestro requisito 5 de liderazgo va en todo el sistema de gestión y lo ponemos como corazón del sistema de gestión. El sistema de gestión gira en torno al liderazgo que puede existir. Y recuerden, o sea, habíamos dicho, ¿cuál es el corazón de nuestro sistema de gestión? Por ahí dijeron la política. ¿Y la política quién la genera? La alta dirección. ¿Y qué cosa era la política? Las intenciones de dirección justamente de la alta dirección. Ya pues, por eso es importantísimo que él esté en todas. Una pregunta facilísima. ¿Y dónde colocarían el requisito 6 de planificación? Pregunta que no se debería haber preguntado, pero era necesario. Si es que por ahí alguien se estaba cabeceando. Correcto. Planificación lo colocamos en planificar. Ahora, esta importantísima. ¿Dónde colocamos la cláusula 7 que tiene que ver con soporte y apoyo? ¿Lo colocaremos en planificación? ¿Lo colocaremos en ejecución, en verificación o en actuar? ¿Dónde colocaríamos el soporte o también llamado ayuda? Bien, en hacer. Algunos ya están viendo su norma, ya están buscando la plagia. La idea es que podamos entender este esquema porque estoy más que seguro que les va a servir hacia más adelante, especialmente si se dedican a los procesos de consultoría e implementación de sistemas de gestión. Sí, algunos dirán, oye, pero yo ya he revisado en la norma y soporte tiene temas de planificación. Hay que planificar primero qué recursos se necesita, presupuesto y todo eso. Sí, pues efectivamente, pero más de estos puntos de planificación tiene más de ejecución, porque tienes que, todo ese presupuesto lo vas a tener que usar. Todos esos recursos que buscaste los tienes que usar y los tienes que empezar a evaluar cómo va funcionando. Entonces, en su mayoría, todos estos recursos que vamos a ver todavía en este curso, pues están en la fase de ejecución. Y por eso es que lo vamos a colocar en la fase de ejecución, en la fase hacer. Esta, repito, otra regalada. La cláusula 8 de operación, ¿dónde lo colocarían? Pregunta regalada. Ya, algunos me dirán, ya, no hagas preguntas que ya son lógicas. Sí, sí, efectivamente. Pero entiéndase también que todos hay que ir a la misma línea. Lo vamos a colocar justamente en la parte de ejecución. Aquí vamos a determinar, bueno, básicamente las normas ISO, sea cual sea, se van a diferenciar específicamente en esta cláusula, en la cláusula 8.
Asimismo, al mismo tiempo que digo que se van a diferenciar, también va a ser el corazón del sistema de gestión, porque acá vamos a encontrar netamente todos los controles operacionales en función de la materia a la cual pertenece el sistema de gestión. Si es de seguridad y salud en el trabajo, pues aquí tenemos que ver todos esos controles operacionales netamente por las labores de seguridad y salud en el trabajo. Si es un sistema de gestión, por ejemplo, de medio ambiente, pues también se verán, pero netamente que tengan que ver con medio ambiente. Si es de gestión de antisoborno, pues acá viene la carnecita donde vamos a ver todas las posibles situaciones del soborno y así sucesivamente. Y sin embargo, también no solamente vamos a ver la parte operacional, sino los posibles eventos que pudieran fallar en la parte operacional. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, los vamos a llamar en los casos de contingencia o emergencia que pudieran suceder cuando la operación escapa de su rutina constante. ¿Sí? Lo vamos a ver en el proceso. ¡Ey! Me adelanté, se pasó uno. Bueno, ya lo puse. La cláusula 9, que tiene que ver con la evaluación de desempeño, donde básicamente vamos a empezar a medir, vamos a empezar a monitorear cómo está yendo todo aquello que planificamos en un momento y que ya entró en una fase de ejecución. Acá vamos a empezar a medir, ¿sí? Y está en la cláusula 9. Y bueno, ya no le pregunto por qué, por un tema de descarte, mejora está en la cláusula 10. ¿Sí? Muchos sistemas de gestión que han pasado por temas de implementación, y yo en lo profesional les digo, he encontrado muchos sistemas de gestión muy buenos dentro del proceso documentario, muy buenos en el proceso de planificación, de ejecución, y que su mayoría de veces han fallecido o han sido dados de baja en la fase de verificación. Algunos lograron la fase de verificación, algunos se quedaron en el proceso, pero muy pocos llegaron a la fase de actuación. Entonces, con eso, ¿qué les digo? Y es más, se los digo también como auditor. Certificar, si es uno de los objetivos que ustedes quieren lograr, certificar es fácil. El tema es cuando vas a recertificar, porque ya no te van a pedir lo mismo que te pidieron la primera vez. La pregunta clave es, ¿y qué has mejorado? Ah, entonces ahí está, pues, ¿qué cosa, en función de lo que mediste, en función de lo que verificaste, qué has mejorado? Y frente a lo que has mejorado, ¿cuáles fueron las acciones de volver a empezar tu círculo de mejora continua? Entonces, frente a ello significa que tomaste decisiones y planificaste, hiciste, verificaste, y ahora pues tienes un cambio de cultura. Consideres entonces que es tan importante el proceso de mejora porque esto cambia, esto mejora la organización en cultura, en buenas prácticas, en tecnología, en uso de maquinarias y equipos. O sea, hay toda una lista también que podemos considerar que no necesariamente es limitativa, pero sin embargo a considerar acá en estos procesos de mejora. Bien, seguimos. Entendiéndose este esquema, algunos ya se lo saben al revés del derecho, pero lo hemos reforzado y creo que con este esquema muy bien. Empezamos a hacer interpretación de nuestra norma ISO 45001-2018. Palabras claves de interpretación y las voy a dar porque en el proceso las vamos a utilizar y hay que tenerlas muy presentes. Cuando yo encuentre dentro de la interpretación de la norma la palabra debe, me está indicando que esto es un requisito. Y cuando me está diciendo que es un requisito, es obligatorio. Obligatorio desde el momento que tú decides que vas a implementar de forma voluntaria, porque la ISO 45001 es voluntaria, pero desde el momento que tú decides que vas a tener un sistema de gestión basado en ISO 45001, estás asumiendo esa responsabilidad de que vas a cumplir con sus debes, con los requisitos que se hacen obligatorios si es que quieres tener un sistema basado en la norma ISO 45001-2018. Entonces, el debe se hace como requisito de implementación obligatoria. Si dentro de los textos encuentro que me menciona un debería, pues me está indicando una recomendación, que no necesariamente es obligatorio que lo hagas, pero te está dando la opción de que deberías considerar aquellas recomendaciones que ya de por sí la norma te está dando. ¿Sí? Podrías utilizarlos. Y un tercer término importantísimo es el puede, que te indica un permiso, que no necesariamente la norma te diga qué cosa hacer, ¿sí? Pero tú puedes utilizar cualquier otras referencias que no sean netamente de la norma. Te da posibilidades o te da capacidades, un puede.
Luis dice, pero los auditores lo entienden de manera diferente, entonces hay que explicarles adecuadamente a los auditores. Yo, aparte de acá de ser un partner también con CISO Consulting, pues soy también facilitador en SGS Academy. Y justamente los que somos aquí también tutores en SGS Academy, muchas veces hemos sabido discutir que nosotros enseñamos una cosa y los auditores hacen otra cosa. Entonces, frente a ello, es muy importante justamente siempre caer nuevamente en nuestra norma. ¿Sí? La norma tiene diferentes formas de interpretación. Yo les puedo estar contando de repente mi punto de vista y otro debe estar entendiendo otro punto de vista. Entonces, entiéndase que estamos siempre tenemos que revisar nuevamente y constantemente nuestras terminologías de norma. Ahora, para poder entender esta norma, pues vamos a utilizar estas tres terminologías. Sí, hasta aquí, disculpa, ¿alguna consulta en este momento? Lourdes, ¿qué tal? Hola, ¿alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, continuamos. Carlos tiene una pregunta interesante y imagino que también le pasó lo mismo. ¿Qué significa nota a la entrada y cómo se interpreta? Nota a la entrada es se podría decir, esto lo vas a encontrar en términos y definiciones. Te da un término y una definición que de repente tiene palabras para interpretar. Por ejemplo, cuando nosotros nos hemos hecho en el momento de interpretación de qué cosa es un sistema de gestión, habrán visto que hemos interpretado también cada palabrita qué significa. Esas son las notas de entrada, básicamente donde te deja a que puedas buscar nuevamente las terminologías que fueron utilizadas dentro de la definición principal. Nota de entrada. Bien, perfecto. Algo que también quiero dejar muy importante a aquellos que de repente, que además de un proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad del trabajo, también se quieran dedicar al tema de auditorías y sistemas de gestión. Son dos fuentes muy difíciles de manejar juntas. Nunca las manejen juntas, específicamente por los que los criterios también son completamente separados. ¿Ya? Y al mismo tiempo, no mezclemos también una auditoría frente a una fiscalización. ¿Sí? Una auditoría básicamente busca el objetivo principal, buscar conformidad en su mayoría. Ese es el objetivo, a pesar de que existan auditores que sean de la mala formación que busquen no conformidades, pero la esencia de la auditoría es buscar conformidad. Y frente a la conformidad, nuestro trabajo en este tema de curso, el objetivo es que ustedes busquen que la implementación en su mayoría tenga conformidad respecto a los requisitos. Y es por eso que estas tres palabritas son claves a entender para el proceso de interpretación. Bien, siguientes puntos claves. Va a haber preguntas que están interesantísimas, sin embargo, vamos a hacer después un paréntesis como para tomar un poquito de aire y al mismo tiempo contestar preguntas. ¿Correcto? Vamos continuando, porque este tema es bien bonito y yo también me encanta compartir mis experiencias. Entiéndase que, repito, me encanta compartir con ustedes. ¿Ok? Palabras claves de interpretación. Cuando ustedes o encontremos, porque vamos a ir haciéndole así de seguiditos de la mano, vamos a hacer interpretación de la norma. Cuando encontremos la palabra continua, ¿sí? Por ejemplo, me voy a decir, este proceso tiene que darse de forma continua. Entonces, nos está indicando una duración que ocurre en un periodo de tiempo dado. Que ese periodo de tiempo dado definitivamente puede estar especificado con un parámetro en específico, como posiblemente no, pero que básicamente tiene que ver con intervalos de interrupción, a diferencia de un continuo que es constante, ¿no? Que no tiene parámetros de interrupción. En el sentido de interrumpida, que indica duración sin interrupción, o sea, para entenderlo. Por tanto, continua es la palabra apropiada para utilizar el contexto de la mejora.
¿Sí? Entonces, bastante cuidado cuando encontremos esta palabrita que dice continua, que no quiere decir necesariamente que sea continuada, sino que me está especificando justamente los parámetros. Cuando encuentre yo en mi interpretación la palabra considerar, ¿sí? Importantísimo, cuando hablemos de considerar, significa que es necesario pensar en algo que se puede excluir. Se puede excluir. Palabrita clave también en este momento. Se puede excluir. Mientras que la palabrita, y me olvidé ponerlo en negrita, cuando le pase el material, antes de le voy a poner ahí en negrita. Cuando leamos la palabra tener en cuenta, significa que es necesario pensar en algo, pero que no se puede excluir. En otras palabras, lo tienes que tomar como referencia porque no puedes evitar excluirlo. ¿Sí? Tener en cuenta y el otro es considerar. Siguiente palabra clave de interpretación. Cuando encuentres la palabra apropiado y aplicable, no son intercambiables definitivamente. Apropiado significa adecuado, ¿sí? Ahí hablamos, esto es apropiado para ustedes, apropiado para esta organización. Quiere decir que se adecua a la organización e implica cierto grado de libertad definitivamente. Mientras que la palabra aplicable significa que es pertinente, véase por una necesidad o posible de aplicar e implica que sí se puede hacer y se debe hacer o se debe hacer. ¿Sí? Intentamos dos términos. Uno, apropiado, que está referencia a lo que puede hacer adecuado, y lo otro aplicable, que en este caso lo debes de considerar que se debe hacer. Siguientes términos para poder entender. Hay más términos definitivamente, pero estoy considerando los clave porque son los que yo también he puesto en el material. Y a medida que vamos a ir avanzando, pues lo adecuado es entender estos términos que estoy colocando. Cuando nosotros encontremos en las descripciones de requisitos que nos diga la palabra asegurarse, y esta palabrita es clave también en nuestras normativas peruanas en sistemas de gestión basados en ley 29783, cuando escuchen la palabra o lean la palabra asegurarse, significa que la responsabilidad efectivamente se puede delegar. Responsabilidad se puede delegar, pero no la obligación de rendir cuentas para asegurarse que se ha realizado una acción. Y esto pasa también en nuestra ley, como decía, por ejemplo, el tema de las responsabilidades que se delegan, pero que el empleado sigue siendo totalmente responsable final, ¿no? Entonces, está relacionado directamente a la palabra, en esta norma, entiéndase, como asegurarse. Se puede delegar, pero sigue siendo el que tiene la obligación de rendir cuentas del proceso que se está haciendo. Y vamos a considerar esta última palabrita clave dentro del proceso de interpretación, porque acá depende mucho de esto, como les decía, de que nuestro sistema de gestión deje de ser burocrático, deje de ser solo un sistema documentario, donde varias empresas dicen, ya, eso, documento, eso, procedimiento, eso, instructivo, procedimiento, instructivo, y cuando acuerdas tienes más de 1.000.000 de procedimientos instructivos que más bonito está tu matriz de documentos que tu sistema de gestión de forma realista, ¿no? Entonces, de ahí al final de este curso también lo adecuado que tendríamos que hacer es contabilizar cuántos documentos me obliga la norma y cuántos registros me obliga la norma. Eso no deslinda, y desde este momento lo digo, a los documentos que acá en Perú son obligatorios, según el artículo 32 y 33, mínimo el artículo 32 y 33 del Decreto Supremo 005-2012-TR, si es que estuviéramos en Perú. Entonces, frente a esta norma, información documentada, importantísimo. Cuando leamos que este requisito requiere que se tenga información documentada, pues este término nos está diciendo que se debe incluir tanto los documentos como registros. Documentos y registros. ¿Sí? Este documento también utiliza, vale decir, la norma también utiliza la expresión conservar, palabra clave, conservar información documentada como evidencia de. ¿Qué tipo de documento se puede conservar? ¿Se conserva un documento o se conserva un registro? Entiéndase de esa forma. ¿Qué es lo que yo guardo? Y no lo vuelvo a actualizar y no lo vuelvo a tocar y no lo vuelvo a modificar en su contenido.
porque de repente en el formato sí, pero en su contenido, los registros. Los registros son aquellos que se conservan, porque, y entiéndase también, y no confundamos los términos formato con registro. Formato es aquel tipo de documento que tiene sus cuadraditos y tiene celdas para que tú llenes con información, ¿sí? Ese es un formato. Un registro es aquel formato que ya llenaste con información, con datos. Y una vez que ya llenaste, si ya tuviste este registro tú no lo mantienes, tú no lo actualizas. ¿Qué es lo que haces? Lo conservas. Y acá en Perú, pues tenemos tiempos para conservación. Para los registros, como cualquiera, tenemos 5 años. Para los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, tenemos 10 años. Y para los registros, pues, de enfermedades ocupacionales, 20 años. ¿Sí? Entonces, esos se conservan, esos registros. Pero cuando encontremos, por ejemplo, que nos diga se debe mantener información documentada, cuando hablamos de mantener, ahí sí se refiere a que si creamos un documento, hay que volverlo a actualizar. Hay que volverle a dar una revisadita y bueno, si cambiamos ciertos artículos o ciertos contenidos, pues tendremos una nueva versión. Vale decirse procedimientos, instructivos, manuales, etc. Eso se mantienen constantemente, se actualizan constantemente. Entonces, esto se refiere a los documentos, incluidos los procedimientos. Interesantísimo, 2 documentos. Lo que dice, por ejemplo, Jorge, las políticas. Buena pregunta, Jorge. ¿La política será un documento? O disculpen, ¿será un registro o será un documento? ¿Qué dicen? ¿Se conserva o se mantiene? La política, ¿se conserva o se mantiene? Bien, se mantiene, efectivamente, es un documento. No se conserva, porque específicamente todos los años tienes que revisarla y si es que hay cambios dentro de las intenciones y la dirección de la organización, pues se va a tener que cambiar los compromisos. ¿Sí? Entonces se mantienen, efectivamente. A ver, lanzo otro como para entenderla. Si me pide el alcance. ¿El alcance será un tipo de información documentada para conservar o para mantener? ¿El alcance será un tipo de información documentada para conservar o para mantener? Efectivamente, para mantener. Mi plan de emergencias será un tipo de información documentada para conservar o para mantener. El plan de emergencias. Para mantener, efectivamente. Mi registro de capacitaciones será una información documentada para conservar o para mantener. Muy bien. Entonces, clarísimo frente a este esquema, ¿ya? Entendamos que cuando nos pida conservar información documentada, registro inmediatamente. Cuando nos diga mantener información documentada, documento inmediatamente. Y cuando nos diga solo, o sea, no considere ni conservar ni mantener y nos diga solamente información documentada, pues nos pide ambos. Nos está pidiendo documento y registro, ambos. Y bien, empezamos a nuestro procesito de interpretación. Vamos. Vamos a buen tiempo. Justo hoy día tenemos que llegar hasta este punto. Bien. Sección 1, vamos a ver interpretación de la norma ISO 45001-2018. Y vamos. Ya habíamos dicho que requisito 1, 2 y 3, o cláusula 1, 2 y 3, que no las vamos a tocar a profundidad, son generales. Pero sin embargo, desde la cláusula 4 sí. ¿De qué cosa es la cláusula 4? Contexto de la organización. Y dentro de la cláusula 4 tenemos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 4 subsecciones dentro del contexto de la organización. Donde 4.1 nos habla de comprender, dentro de este contexto, comprender a la organización y todo su contexto en sí. Se entiende que acá esto es como si fuese un diagnóstico. Si no lo comprendo, si no comprendo a la organización, si no comprendo a su gente, no comprendo su cultura, no comprendo por qué existe, qué quiere lograr, definitivamente lo vamos a ver más adelante, pero si no hago esa comprensión, no estoy haciendo ningún diagnóstico. Vamos a hablar también sobre la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Vamos a hablar en el 4.3 de la determinación del alcance del sistema de gestión. Y vamos a hablar en el 4.4 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta aquí, estos son
requisitos de la cláusula 4, contexto de la organización. ¿Sí? Hoy día, repito, para aquellos que no se me pierdan dentro del esquema, hoy día vamos a ver hasta la cláusula 4, mañana vamos a ver 5, 6, 7 y el día lunes vamos a ver 8, 9 y 10. Bien. El 4.1, comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que la organización, y cada que ustedes vean nos van a hablar siempre de la organización. ¿Y qué habíamos dicho que es la organización? Puede ser o una persona o el grupo de personas, que ya de por sí como organización en general tiene sus propios objetivos, sus propias responsabilidades y tiene sus propias directrices, ¿correcto? ¿Qué nos dice con respecto a ello? Debe, estamos hablando que es obligatorio, ¿sí? Es un requisito que sí o sí se debe hacer. ¿Qué es lo que debe? Determinar las cuestiones externas e internas de la organización. Cuestiones que tengan que estar relacionadas con el propósito, que deban ser significativas al propósito de la organización y que directamente estas cuestiones externas e internas afectan a la capacidad para lograr los objetivos o los resultados. Cuando hablamos de las cuestiones externas, pues tenemos que considerar, por ejemplo, el entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, ambiental, las competencias de mercado, ya sea internacional, sean competencias nacionales, inclusive acá en Perú, nuestras competencias regionales o locales, ¿correcto? Entonces, la norma, y por ahí algunos vi que ya pusieron una de las herramientas, la norma no te dice qué herramienta utilizar. O sea, podemos utilizar un FODA, o podemos utilizar de repente la estrategia PESTEL, que PESTEL tiene que ver con el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y es más, mi recomendación siempre a aquellos especialistas en ISO 45001 es que no solamente crean que la ISO 45001 basta con que me oriente al texto principal dentro del esquema, el esquema de alto nivel, sino también tenemos la suerte, repito, de que esta misma norma en la parte final, pues nos tiene un anexo de ayuda como guía de implementación. Entonces también apoyémonos siempre en la guía de implementación. Entonces, ¿qué más debemos considerar como cuestiones externas? Pues la introducción de nuevos competidores al mercado que de repente estén relacionados porque son competidores a nuestra actividad de trabajo. Hasta aquí todavía no estamos hablando netamente de seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase que estamos hablando primero de comprender a la organización. O sea, no solamente vean ahorita todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que estar orientados porque la norma me pide que tengan que ver con el propósito, ¿sí? Y de repente van a afectar luego en el análisis a mi sistema de gestión, sí, pero tengo que entender primero toda la organización. Después de que comprenda toda la organización, después voy a ir determinando cuáles sí, cuáles no. Cuáles sí, cuáles no. De preferencia al inicio, considera todo lo posible. Entonces, voy a tener que ver aquellos competidores, voy a tener que ver aquellos contratistas, subcontratistas y proveedores, especialmente del sector en el que yo me encuentre. Imagínense que soy construcción y hoy en día, por ejemplo, que estoy haciendo el tema, les comparto, que estoy viendo los temas eh, de planes de prevención COVID-19 en construcción han entrado a rajatabla, tanto así que ahí sí hay que considerar bastante con respecto a contratistas, porque hay bastante que trabajar ese contexto de contratistas, proveedores, todos los externos que entran a este proceso. Hay que considerar también como parte externa a los socios, aquellos que nos hacen prestación de servicios, ya sea del NOR, sea las compañías de agua. Debemos considerar también las nuevas tecnologías y frente a este entorno que estamos viviendo actualmente, donde la tecnología pasó de un momento a otro, de la parte física, ahora, por ejemplo, que estamos abundando con el teletrabajo, pues mi entorno y el entorno de todas las organizaciones en generales, van a decir, ya cambió. Ahora que estamos obligados, por ejemplo, a hacer capacitaciones de seguridad y salud de trabajo virtuales, pues eso es parte también del entorno actual, ¿ok? En este caso, entorno externo. Debemos considerar también las nuevas leyes. Entonces, esto es importantísimo porque mi sistema de gestión me está diciendo que me debo enfocar a las leyes que se están saliendo ahora por esta temporada de COVID-19. Y porque en Perú también ya se dijo que COVID-19
todas las normas que salgan durante esta temporada son las que aplican. Todas las demás momentáneamente quedan en stand-by, ¿sí? ¿Qué más debemos considerar? Debemos considerar, por ejemplo, la aparición de nuevos profesionales y asimismo de las nuevas profesiones que se vienen generando. Ya hay una proyección acá en el país de que pasada este periodo de pandemia, hay 3 puestos de trabajo que se van a repotenciar, que son aquellos que tengan que ver con las ventas electrónicas, ¿sí? El comercio electrónico es el puesto, o se van a crear ahí puestos de trabajo que se van a dedicar justamente a la venta electrónica. Y hay una proyección también que nos dice que van a aumentar los servicios de delivery. Entonces, si antes habían pocos que tenían servicios de delivery, ahora la mayoría de empresas van a tener servicios de delivery. Y también hay que considerar ese entorno. Y valga decirlo, y también lo dijo un informe ¿de quién fue este informe? Fue creo que del diario Gestión, donde aparte consideraban que el puesto que más acogida va a tener, y ya se está viendo, es el puesto relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día todos los profesionales de frente al COVID-19 nos están dando la importancia. Y sin embargo, repito, salió por ahí esa norma que se trajo abajo, ese nivel de importancia, ¿no? Pero aún así, eso es parte del entorno, del contexto externo de la organización. Debemos considerar también los nuevos conocimientos sobre productos y su efecto sobre la seguridad y salud en el trabajo. Productos como, por ejemplo, si ustedes van a hacer temas de desinfección ahora, por ejemplo, para empezar las actividades de trabajo, las famosas, que ya se eliminó también, porque el Ministerio de Salud dijo que no se utilizarán las cabinas de desinfección, ¿sí? Entonces también debemos considerar todos esos nuevos conocimientos que se puedan tener sobre los productos que se usen, ¿no? Considerar también los factores y tendencias claves pertinentes para la industria, ya sea también para el sector y que impacten directamente en la organización. Importantísimo que tengamos que considerar las relaciones con las partes interesadas externas. ¿Qué más tenemos que considerar como parte, en este caso, como parte importantísimo de la comprensión de la organización y su contexto? Pues también deberíamos considerar las condiciones de trabajo que son variables, ¿sí? Pero que son afectadas de forma externa. Entonces, cuando hablamos de externas, por ahí alguien lanzó, por ejemplo, que podríamos utilizar el FODA. Justamente dentro del FODA podemos analizar básicamente aquellos que vienen desde afuera como las oportunidades que se puedan dar en el mercado y asimismo que se puedan dar las amenazas y que pudieran afectar a la organización para que puedan cumplir sus objetivos. Dentro del contexto, me salté, disculpe. También tenemos que ver las partes del contexto interno. Y en esas, dentro del FODA que ustedes mencionaron, pues vamos a considerar las fortalezas y debilidades que pudiéramos tener frente al entorno de repente, la gobernanza. Consideren que dentro de la empresa no solamente hablamos de la alta dirección, sino también se habla del órgano de gobierno. Esta norma ISO 45001 no nos habla mucho de órgano de gobierno, pero sin embargo la ISO 37001 sí, que básicamente tiene que ver con el directorio de la organización. Pero sin embargo, viene una dirección de parte de ellos que tiene que ver con la gobernanza, cómo se está dando desde el nivel desde el directorio y cómo se está desempeñando a través de la alta dirección, como son los gerentes de la organización. Tenemos que tener clarísimo cómo es esa estructura, entender cómo es la estructura de la organización, ya sea en función de sus roles y especialmente de la forma en que ellos rinden sus cuentas. Tenemos que entender también como contexto interno de que cuando llegamos a una organización, ya una organización de por sí tiene sus propias políticas, tiene su propia cultura, tiene sus propios objetivos y estrategias que justamente ya ellos los han establecido para poder lograr tales objetivos. Debemos considerar sus capacidades, los actuales software que ya internamente vienen utilizando, sus normas, sus directrices, sus procedimientos internos, sus sistemas de información. ¿Qué más podemos considerar? Y bueno, todo lo que esté relacionado directamente en esencia de cómo funciona una organización o cualquier organización como parte interna, ¿no? Cómo funciona, cómo es su funcionamiento. Y de todas ellas, como le dije, hay que hacer toda una relación y vamos a ver cuáles netamente van al propósito de la organización y cuáles afectarían la capacidad para lograr los objetivos. Los objetivos, primero que nada, como sistema de gestión, y luego vamos a ir direccionando cuáles nos podrían afectar
a nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Carlos nos complementa efectivamente. También debemos considerar aquellos equipos y herramientas no óptimos, y especialmente si se da la frecuencia de que esos se mantienen siempre con equipos no óptimos. En el 4.2 vamos a hablar específicamente del contexto de la organización, pero del punto de vista de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. La gran diferencia de esta norma, a diferencia de las otras normas ISO, es que las otras normas ISO nos dicen solamente de las partes interesadas, pero esta es la única que nos dice que consideremos de todas formas o de forma obligatoria los trabajadores. Y es efectivo. Y es efectivo y es lógico porque nos habla de seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, esa es una fuente o una parte interesada que no podemos dejar de considerar. Y bueno, todas las demás dependerá del análisis del profesional. Cuando hablamos de necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues vamos a ver que hay partes interesadas internas que pudieran ser los empleados, los gerentes, los propietarios, ¿sí? Y también podremos hablar, por ejemplo, de partes interesadas externas como pueden ser los proveedores, la sociedad, el gobierno, los clientes, si estamos en el área de minería, la comunidad, los entes fiscalizadores como por ejemplo del Estado, SUNAFIL, etc, etc, etc. Acá la lista no es limitativa definitivamente, porque también podríamos considerar si es que nosotros estamos haciendo servicios para un cliente, hay contratos de por medio y al haber contratos de por medio de repente tengamos también complicaciones por temas legales. Tenemos que ver, por ejemplo, en el tema externo, nuestro famoso permiso de defensa civil, o sea, es una parte interesada externa y para ello también está relacionado directamente con las municipalidades, los gobiernos regionales, de ser el caso. Y bueno, y todas las que pudiéramos localizar. Entonces, ¿qué nos dice primero que nada con respecto a ello? Nos dice, y acá nos da otro debe, significa que es obligatorio considerarlo, debemos considerar todas las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. O sea, pueda que yo tenga una lista de 100 partes interesadas internas y externas, pero cuáles son necesarios y cuáles podrían afectar o verse afectados por mi sistema de gestión o podrían afectar a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de partes interesadas, las partes interesadas consideremos que son aquellos que se ven afectados, podrían verse afectados, podrían beneficiarse o podrían beneficiarnos a nosotros por las actividades que nosotros como organización hacemos. Esas son las partes interesadas. Y pueden ser internas o pueden ser externas. De estas partes interesadas, una vez determinadas, debemos considerar cuáles son sus necesidades y expectativas y no vamos a considerar todas. Por ejemplo, podemos tener una parte interesada, no sé, comité, y ellos de repente quieren que tengamos la tecnología más costosa del mundo. No, no, o sea, debemos considerar las que sean pertinentes a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que esté relacionado directamente a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De las cuales dichas necesidades pues se convierten en algunos casos en requisitos legales, ¿sí? O requisitos de nuestro sistema de gestión. Se convierten en necesidades de nuestro sistema de gestión. En el 4.3, que tiene que ver netamente con el contexto de la organización en la parte de determinación del alcance del sistema de gestión, pues acá vamos a ver que la organización debe, nuevamente es un obligatorio, determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe considerar esto para poder establecer su alcance. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los límites, ya sean límites internos, puedo decirse, aplica, por ejemplo, a mis locales tales, 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 y entiéndase que en seguridad y salud en el trabajo tengo que mencionar todos, porque acá no puedo direccionar. Seguridad y salud en el trabajo es un sistema de gestión que se debe aplicar al 100% de mis trabajadores, y en el contexto me decía que tenía que considerar mi 100% de trabajadores. O sea, acá no es como calidad que voy a solamente considerar los límites, mi proceso de producción, mi proceso de almacén o mi línea principal, nada. Acá en seguridad y salud en el trabajo el alcance sí está limitado a todos. Entonces, cuando hablamos de delimitar límites, determinar límites es básicamente mapear dónde tengo
funcionamiento de todos mis trabajadores. ¿En qué clientes? ¿En qué locales? ¿En qué centros de trabajo? ¿Sí? Adicional con respecto a estos límites también tienen que ver, por ejemplo, en temas de ubicaciones. Entonces, en temas geográficos, si por ejemplo mi actividad de trabajo tiene actividades que mi personal va a salir a campo, porque de repente es un ejecutivo de ventas o es un transportista o cualquier otro trabajo que es fuera, pues también debe considerarse ello. Debe adicional considerar temas internos y externos. Y estos temas internos y externos nosotros ya los habíamos estudiado, ya los habíamos comprendido, ya habíamos aprendido de la organización en los requisitos 4.1 y en el requisito 4.2. Y habíamos dicho que también en el 4.2 que aquellas necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas pues se convertían específicamente en requisitos legales o también se convertían en requisitos obligatorios a considerar en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debo considerar también las actividades relacionadas con el trabajo. Cuando hago también una determinación del alcance, debo ver también de cierta forma que la organización tiene cierta, valga decir, libertad y flexibilidad para poder definir ciertos límites. Repito, la aplicabilidad que se tiene que dar a nivel de todas las actividades de los trabajadores. Y en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y por ahí veo la pregunta, en este caso, para mis trabajadores, yo no puedo decir que aplica solamente a un porcentaje de trabajadores, tiene que ser a todos mis trabajadores. Un tips acá, algo muy importante. A diferencia del sistema de gestión de calidad, que en el alcance yo podría decir, no aplica los procesos de tal, 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 porque no tengo procesos de tal, tal, tal. Entiéndase que en seguridad y salud en el trabajo y específicamente en este sistema de gestión, el alcance no puede ser un documento o una información documentada o una parte de mi proceso, de mi sistema de gestión, donde yo empiece a excluir procesos. No me sirve y no es específicamente para poder excluir ya sean locales, trabajadores, áreas, proveedores. No, no es para eso. En realidad es para poder mapear específicamente a quienes tengo que considerar como parte de mi sistema de gestión. No se trata de sacar, se trata más bien de ingresar a la mayoría en esta materia de alcance de SST. Debo considerar dentro de este alcance todas las actividades sean relacionadas a mis productos y mis servicios según el giro de negocio de mi organización. Si tengo diferentes sedes, definitivamente dentro de mi alcance, si dentro de todas esas sedes tengo trabajadores, pues son parte de mi sistema de gestión. Y va a decir, también son parte del producto o servicio que mi organización está brindando. Entonces, debo considerarlos también en mi alcance. Entonces, básicamente, si tengo todas mis sedes, pues en el alcance considerar, aplica a todas mis sedes tal, 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 tal. Y eso ya va en la información documentada. Y sobre todo, y lo más importante, aquellos, en mi alcance debo considerar todo lo que está bajo control de mi empresa, bajo el control de la organización. Yo no puedo poner dentro de mi alcance que aplica a los trabajadores que se encuentran dentro del centro portuario que está en el cliente tal y es proveedor del cliente tal. ¿Por qué? Porque no tienes básicamente control de esa organización. Y básicamente para ese tipo de trabajadores, pues lo que sí podrías tener en su alcance son sus funciones. Y los peligros y riesgos, pues ya los considerará tu cliente dentro de su sistema de gestión. Básicamente los que tienes bajo el control de la organización. El alcance debe. Y acá es muy importantísimo. ¿Qué es lo que me dice la norma? Me dice, a ver, para aquellos que, en primera, aquellos que están acá presentes, ¿tienen la norma a la mano? Porque si no la tienen, algo que debía haber hecho de repente desde el principio es compartirles la norma. Entonces, aquellos que ya tienen la norma en la mano, ¿qué cosa me dice el alcance? Debe con respecto a tener información documentada, conservar información documentada o mantener información documentada. ¿Qué es lo que me pide dentro del alcance? Si desean, lo leemos con el contexto específico, ¿ah?
Entonces, me pide información documentada, me pide conservar información documentada o me pide mantener información documentada. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Qué me pide? Tener las dos, dice, ¿no? A ver, repito, voy a leer la norma tal y como está, justo lo tengo acá en mi otro dispositivo. En la línea de abajo dice el alcance, ¿sí? Acá es un debe, o sea, en el tema de debe es que es obligatorio. Y tal el contexto como lo menciona. El alcance debe estar disponible, o sea, y cuando hablamos también de disponible significa que debe estar a merced o a identificación inmediata de cualquier parte interesada, debe estar disponible como información documentada. Entonces, la pregunta es, si solamente me está diciendo que debe estar disponible como información documentada, ¿qué me está pidiendo? ¿Registro o documento? Buena, Luis, me está pidiendo los dos. Me está pidiendo que tenga un documento y al mismo tiempo que tenga un registro. Significa que de repente en el documento voy a tener, y más o menos como para ya entrar un poquito de repente en implementación, no es parte del tema, pero sí para que lo comprendan aquellos que ven procesos de implementación para temas prácticos. En el documento normalmente ponemos, por ejemplo, toda la lista de locales, ponemos, por ejemplo, la ubicación geográfica, ponemos si desean de repente colocar una lista de trabajadores, pero básicamente poner los puestos de trabajo. Aplica, por ejemplo, no sé, la dirección y etc. O sea, información que sí puedes mantener más adelante, que sí puedes actualizar. Y en el registro básicamente sería la foto del alcance de ese momento. O sea, para este año mi alcance es de esta forma y eso, ¡pum!, va directamente como registro para mi sistema de gestión. Sería la foto del momento. Importante, y lo dije, debe estar disponible, debe ser de fácil acceso, fácil alcance, fácil ubicación, para que pueda acceder, ya sea un ente de certificación o básicamente también los trabajadores, porque son los trabajadores que tienen que tener acceso también a saber cuál es el alcance, debe estar disponible. El 4.4, que habla netamente del contexto de la organización, pero ahora enfocado en sistema de gestión de seguridad ocupacional. Aquí vamos a ver específicamente que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión incluido, y acá viene una palabra clave. Me está pidiendo que veamos los procesos. Entonces, cuando hablamos de procesos, habíamos dicho también la terminología que tenemos que considerar dentro de los procesos, todas aquellas entradas que van a transformarse en salidas. Entonces, también cuando estamos hablando del tema del sistema de gestión, tenemos que entender también que me está pidiendo que yo deba establecer, que deba implementar y al mismo tiempo tenga que mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión. Entonces, aquí la pregunta viene, ¿dónde tendría que considerar lo que por ahí en el momento, al inicio dijeron? Tengo que hacer un mapa de procesos. ¿Y dónde tendría que ir mi mapa de procesos en todo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Este es el momento. El momento en el cual hacemos un análisis de toda la organización sobre sus procesos, desde el momento del por qué existe, sus microprocesos o los procesos, los subprocesos, pues todos esos los vamos a empezar a estudiar en esta parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta aquí, señores, porque ya me estaba pasando a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o tienen alguna consulta? Luis me dice, documento consulta. ¿Es explícito lo que manda la norma con información disponible para los colaboradores? No, simplemente te dice que debe estar disponible. Cuando hablamos disponible, pues debería estar, pues,
a ver, como para que lo podamos entender en los términos que yo puedo utilizar, lo debo de tener a un alcance, ya sea para un tema de auditoría o lo debo tener alcance para un tema de mantenimiento. Y básicamente cuando dice disponible es que deba existir esa evidencia de tal forma. Y cuando hablamos de evidencia, de que debe existir de forma disponible, tenemos siempre las tres fuentes. Debe ser observable, debe ser verificable y para este caso en específico que está como información documentada, pues deba estar documentada, ¿no? Les voy a pasar Les voy a pasar en este momento. Vamos a hacer acá un paréntesis porque, repito, hasta acá teníamos programado y hemos ganado un promedio de 10 minutos como para ver preguntas y al mismo tiempo para compartir